Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio, al igual que cada martes. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Bien acalorado y fui víctima del tráfico. ¿Del tráfico en la ciudad? Pero todo bien. Qué bueno que sí pudiste llegar y estar aquí como cada martes en su programa Re Masculino. Y pues como cada semana les traemos un tema más, un tema muy interesante, muy relacionado al tema anterior que fue como bastante lúgubre, por decir algo, un poquito oscuro, pero que pues son de esos temas que se necesitan hablar. Sí, bastante importante. Y bueno, pues este es el último programa prácticamente de este como mini especial dedicado a las infancias aquí en Re Masculino, que pues precisamente como lo mencionábamos en el episodio pasado, pues son estas voces que pues deberían ser mucho más escuchadas de lo que ya son. Pero en este caso, también en el tema que vamos a abordar el día de hoy, creo que es importante saber o entender que como padres, madres, tutores, tíos, tías, abuelos o lo que sea que seamos para un niño, nosotros realmente también podemos impactar en la vida y en la educación de este menor, y pues pocas veces se nos enseñan como estas técnicas para poderlo hacer. Sí, claro, y creo que algo en lo que coincidimos en pues los varios programas que ya hemos hablado sobre pues la educación infantil, el cómo cuando hablamos de PIN parental y demás, que pues al final del día, de forma directa o indirecta, si tenemos infantes a nuestro alrededor, pues somos hasta cierto punto responsables de su seguridad, de su educación, de su crianza, y sobre todo si convivimos con ellos, ¿no? Si son nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos, y sobre todo nuestros hijos. Creo que somos parte activa de esta crianza, de esta formación, indirecta o directamente, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta para pues asumir esta responsabilidad que pues ahí está y debemos tomarla. Claro. Y bueno, para entrar de lleno con el tema, pues nosotros tenemos el día de hoy igual una invitada, la cual estamos muy, muy emocionados de tenerla aquí con nosotros. Y pues, ¿qué te parece si vamos a este pequeño corte para que pues pueda acompañarnos aquí en el micrófono? Vamos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re Masculino. Y bueno, estamos de regreso aquí en Re Masculino y ya está aquí con nosotros nuestra invitada, la doctora Olga Enciso. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Olga, muchas gracias, psicóloga, maestrando en educación sexual. Y aquí muy contenta de estar con ustedes, programas como este tipo. Estoy muy emocionada ya empezar a hablar. Gracias. Bueno. Qué bueno que pudiste asistir, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, fuera del aire ya me platicabas un poquito de lo que, digamos, de tu background, de tu trasfondo, pero pues para que nuestro auditorio pueda saber, platícanos un poquito qué es lo que haces, lo que hacías, cómo te formaste pues alrededor, digamos, de estos temas de la sexualidad integral. Muy bien, mira, como te comentaba, estuve trabajando un tiempo en CONAFE, esto de las prácticas de crianza. Entonces era como este programa de trabajar con papás, con mamás, con niños para prepararlos para el preescolar, ¿no? Estas habilidades psicomotoras, cognitivas, en toda esta onda que nos piden para entrar al preescolar, ¿no? Como este perfil que tenemos que tener desde el vientre, todo el estímulo que tienen que tener las mamás para tener comunicación afectiva y demás, hasta a esta edad de los 4 años. Entonces comencé a observar que no se habla nada de la sexualidad. Es como, pues sí, tienes que desarrollar al niño, tiene que tener esas habilidades, naces, la succión para comer, el gateo, demás, pero de la sexualidad no se habla nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿esto es ajeno a nosotros o qué pasa?
Entonces, después pues ya soy mamá, tengo ahorita un niño de 5 años, otro de 7, son niños y empiezo a ver la necesidad que se tiene y que en las primarias tampoco te lo manejan, en el preescolar, o sea, siempre está como esta censura, ¿no? Entonces de ahí empecé con esta onda de decir, pues a ver, la sociedad lo necesita, lo necesitamos como papás, como adultos, todos somos responsables de esta educación sexual y pues aquí estamos, mira, empezando a hacer difusión, a hacer promoción acerca de la educación sexual y de hablar, pues es un apoyo también para la sociedad, para los adultos, como bien lo decías, no solamente son los papás, las mamás los involucrados, realmente somos todo el contexto social los que somos responsables de las infancias. Muy bien. Sí, fíjate que ya le comentaba también a Olga fuera del aire del programa pasado, de cómo como adultos, y creo que más como papás y como mamás, hay una dificultad pues gigantesca para acercarse a tus hijos y hablarles de sexualidad, ¿no? Y no tanto, o sea, no tanto hablarles de sexo, o sea, porque creo que eso es un tema que para bien o para mal, al menos al día de hoy, es un poquito más libre, más hablado, pero pues la cuestión como bien mencionábamos, ¿no? La sexualidad integral, o sea, el entender de qué va la sexualidad, pues creo que es complicado porque pues obviamente nuestros padres tampoco tuvieron estas pláticas. Si acaso llegaron a tener esta educación en la escuela, pues dudo que haya sido muchísimo más amplia que la que recibimos nosotros también. Y partiendo de eso, en tu experiencia, digamos, también ya como mamá, como maestranda aquí en la maestría de sexualidad integral, obviamente teniendo en cuenta estos factores, ¿hay algún otro factor que impida a los padres, por ejemplo, abordar estos temas dentro del núcleo familiar? Sí, mira, lo que pasa aquí sería que todos tenemos una educación sexual. Decimos, ¿cómo si en la escuela no me lo enseñaron, no? Ok, pero nuestros papás, nuestras mamás, todos nuestros adultos alrededor, el hecho de que tú te quieras tocar alguna parte y déjese ahí, sucio, decías, eso está mal, ahí hay una educación. Me están diciendo que esta parte de mi cuerpo no se toca porque es sucia, hay una connotación, ¿no? Lo que vemos en las tele, lo que vemos en estos periódicos que antes se usaban, que del vaquero y este tipo, uh-huh. Ahí había una educación sexual. No quiere decir que era una educación apta para los niños, simplemente que aquí educación sexual integral es lo que vamos a hablar de ahora, como lo que sí se debe de hacer para que los niños tengan una educación sexual sana. Entonces, educación sexual es todo lo que vemos en los medios, en las canciones, en los videos musicales, esta onda del reggaetón y demás, y que los niños están pequeños, pero ya te saben la coreografía. Entonces, todas estas situaciones que hay en el contexto, todo es un tipo de educación sexual. No es sana, pero ahí está. Nuestros papás nos educaron de alguna manera, ellos también tuvieron su educación sexual con prohibiciones, con castigos, con esto de que hasta que te cases, no sabíamos, ni siquiera hablábamos del tema, con no mencionar las partes del cuerpo por su nombre. Entonces, todas estas cosas, ya hay una educación sexual. Entonces, también es importante saber que como adultos educamos desde nuestros miedos, educamos desde nuestras inseguridades, desde nuestros introyectos, desde la parte que para nosotros creemos que eso es sexualidad. Si para mí sexualidad es solamente el acto coital, pues cuando mi hijo me pregunta, oye mami, ¿qué es sexualidad? Yo voy a decir, ¿qué le digo? ¿Las posiciones? ¿O qué le digo? Ay, que cómo estoy con su papá. O sea, y se te viene aquí todo un mundo de angustia y todo eso se lo reflejas al infante, ¿no? La comunicación no verbal es importantísima en cómo le comunicas al niño. No lo quieres angustiar, pero te pregunta, no sé, mamá, ¿qué es pene? Pensando en un niño que no lo educaron y que no le han dicho ni siquiera cómo se llama esa parte de su cuerpo. Y la mamá angustiada, ¿no? O sea, ¿cómo le digo qué es? Si yo siempre le he dicho que se llama pajarito. Entonces llega toda esta angustia. Entonces creo que va por esa parte de lo que me preguntabas. Sí, claro. Bueno, también algo que mencionas, esto de los medios, es algo que también hemos tocado varias veces en este programa y algo en lo que yo pues siempre voy a hacer bastante énfasis, que es esta parte turbia de la sexualidad o de la educación sexual más bien, en la que pues siempre estamos bombardeados por esto que mencionas de los medios, específicamente también por la pornografía, que es una vía de educación sexual completamente irreal y completamente muy accesible, realmente también para los niños pequeños que se van formando en este tipo de temas y que pues sí, o sea, lo aprenden de esta forma y pues naturalmente toda esta información y toda esta
estos canales de comunicación pues no son los adecuados. Entonces, esto que mencionas de que pues como padres también nosotros educamos, o como adultos mayores educamos conforme lo que nosotros también hemos aprendido, me parece muy importante en el sentido también de que hay que checar qué tanto realmente entendemos y sabemos nosotros de educación sexual. Y hay que derrumbar todas las ideas que traemos para en verdad poder aprenderlas y comenzar a enseñarlas. Claro, eso es súper importante, empezar a saber qué sabemos nosotros de sexualidad, qué sabemos y qué entendemos nosotros como la sexualidad, ¿no? Porque sexualidad, bueno, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que el último día de nuestra vida, ¿no? Hasta que vamos a morir. Entonces dices, bueno, ¿cómo le enseño a mi niño de sexualidad? ¿Desde qué momento? ¿En qué edad? Ah, muy bien, desde que naces. Pero dices, ¿cómo desde que nace le voy a decir cómo yo estoy con su papá? No, espérame. Es que sexualidad habla de esta onda de género, desde los roles, la cuestión de género habla de las violencias, pero sexualidad habla también con esta situación del placer. Placer que de repente dices, otra vez ponemos la connotación social de placer como el acto sexual. Pero placer es desde que estamos bebés, los niños cuando están en meses, que empiezan a comer, que tienen hambre, esta succión es placentera para ellos. Conocen su cuerpo, están comiendo y esa succión les genera placer. Tienen mucha hambre y cuando comen es una relajación total que dicen esto es placentero, ¿no? Van creciendo, empiezan con el gateo, empiezan a experimentar esta etapa donde se meten cosas a la boca para experimentar texturas y demás. Hay muchas cosas que les generan placer, pero conforme vamos creciendo, vamos anulando esta palabra. Es como, ¿cómo voy a decirle que es placentero? Porque volvemos, tenemos una idea de placer muy de adultos, muy de acto sexual, muy de la relación. Entonces, si realmente nos enseñaran desde pequeños esta parte de darle nombre a todo esto es importante. Cuando estás bebé y tienes hambre, mira, tranquilo, está llorando el bebé, tranquilo, tienes hambre, te voy, te preparo tu bibi, te preparo tu papilla, aquí está. Estás nombrando esa necesidad. Entonces, conforme pasa el tiempo, vas nombrando todo. Las partes del cuerpo son muy importantes, es decir, este se llama pene, este es tu pene, esta es tu vulva. Entonces, así te limpias. Los niños a los 6 años ya tienen que bañarse solitos, tienes que enseñarle esta parte de la higiene. Entonces, eso ya es educación sexual. Esa parte de enseñarles las partes de su cuerpo, de darles un nombre, eso ya es educación sexual. ¿Qué otra cosa es educación sexual? Las emociones, los sentimientos. Nunca nos dicen las emociones. Dices, ¿eso qué tiene que ver con la sexualidad? Pues mucho, porque realmente de ahí dependen todas nuestras relaciones. Si lo queremos ver ya coitales como adultos, van en las emociones. Entonces, en esta parte, en especial en los hombres, siempre se les reprime lo que es el miedo, la tristeza, el amor. Es como, no, tú eres niño y ¿cómo vas a llorar? No, eso es para niñas. Ahí ya hay una educación sexual. Entonces, es muy importante nombrar siempre las emociones, decir lo que sientes. Si el niño está triste, mira, el niño no sabe qué le pasa. Entonces, te pones a su altura, te agachas y decirle, mira, lo que tienes es tristeza. Entiendo que estés triste, a ver qué te pasa, platícame. Entonces, eso ya sería una educación sexual. El llanto es algo importantísimo. Que los niños empiezan a llorar y siempre nos restringen, niños y niñas. Es como, no llores, o sea, ¿por qué lloras? Llora por algo que vale la pena. O sea, imagínate que tus emociones te le digan que no vale la pena, dices, no, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que mis situaciones, mis emociones no valen la pena. Ahí también ya hay una educación sexual, porque después vemos toda esta onda como lo que hablaban con Alan de abuso sexual. Es importantísimo, porque si el niño le estás minimizando la emoción y le dices que no llore porque no vale la pena llorar, ¿qué va a pasar si el niño es abusado? No se va a acercar contigo porque le estás diciendo que llorar no vale la pena. Entonces yo me siento frustrado porque me están tocando, me están violentando, pero ¿cómo se lo voy a decir a ese adulto, no? Si dice que no vale la pena el llanto. ¿Y cómo se supone que debo yo sentirme, no? Como niños, ¿qué onda? Entonces realmente eso es muy importante, o sea, hablar de la sexualidad, ir educando a nuestros hijos, a las hijas, a las infancias en general, porque realmente, como decían, no por no ser papás ya no estamos educando sexualmente. Realmente día a día todos como adultos estamos dando una educación sexual de alguna manera a las infancias que están alrededor de nosotros. Súper importantísimo, súper denso. Sí, realmente, porque mira, no nos enseñan a sentir, nos tienen restringido el placer. Entonces no nos dan las herramientas.
Y nos dicen, hasta que estés grande o hasta que, como platicábamos, ¿no? Hasta que te cases experimenta la sexualidad. Dices, ¡pum! Llego sin herramientas y llega el momento y no sabemos nada. Entonces, ¿y aquí qué se siente? Pues se siente chido, pero ¿esto qué es? Es miedo porque se puede sentir miedo, ¿no? Si es un abuso, pero nadie te dice que eso es un abuso porque, bueno, estoy casada, entonces tengo que cumplir al marido. No, también puede ser violentada, pero nunca te lo dicen. Entonces, todo esto que vamos trabajando desde las infancias va de la mano a todo este proceso hasta que somos adultos, o sea, hasta, como te digo, hasta la vejez, todas las etapas, todos los momentos de la vida, tenemos que llevar esta parte de las emociones, todo este trabajo de la sexualidad, que siempre está, pues no lo podemos anular. Entonces, por eso la importancia de dar el nombre a todo, de dar el nombre hasta de las violencias. Claro. ¿Sabes qué? Te sientes mal, es que te están violentando. No debes de dejarte golpear. Por ejemplo, los amiguitos o los niños se da mucho esto de los golpes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto no está chido porque te está violentando. Se llama violencia. Claro. O igual, si te van a tocar, decirle, nadie debe de tocar. A los niños se les tiene que enseñar las partes de su cuerpo, darle el nombre. Yo les hacía una actividad en educación inicial y decía, a ver, ¿cómo se llama esto? Grítenlo. Mano, ¿no? Y luego, ok, ¿cómo se llama aquí? Cabeza. Y luego, ya, ¿cómo se llama aquí? Y todos, pajarito. Y esto, y un montón de nombres. Y luego, no, Menos se llama pene. Y luego las mamás, pene. Y decía, no, díganlo fuerte. Y yo era como, no, maestra, ¿cómo vamos a decir eso? Oye, es una parte de tu cuerpo, ¿por qué la invisibilizas, no? A ver, en las niñas, ¿cómo se llama? Y no, pues también, ¿no? Menos nombres, pero también daban otros que no eran. Entonces, no, se llama vulva. Y así como que, no, ¿cómo le voy a decir yo eso a mi hijo? Pero es una parte de tu cuerpo, hay que aceptarla. Desde nombrarla, es una aceptación de nuestro cuerpo y de que los niños identifiquen quiénes son como personas. O sea, yo soy, por ejemplo, yo soy Olga, entonces mi cuerpo es todo esto y se llama tal cual. ¿Por qué? Porque luego en un abuso, luego no sabe ni siquiera nombrar, pues es que me agarró mi colita. Pues, ¿cuál colita? O sea, te agarró aquí la colita y no, pues es que me agarró mi colita. ¿Y cómo se llama? O sea, ni siquiera pueden dar el nombre. Uh-huh. Y se ponen tan angustiados. Entonces, esa es una parte importante. Otra cosa también es decirles a los niños, ¿sabes qué? Muchos adultos sí le dicen de muchas maneras al pene, ¿no? Le pueden decir pajarito, le pueden decir colita, bla, bla, bla. Ellos así se lo dicen. Sin embargo, tú sabes que se llama pene, tu niña tú sabes que se llama vulva. Porque también no podemos meterlas a este rollo de que así no se dice, ¿eh? Así no se dice. O sea, realmente con que ellas tengan el conocimiento de cómo se llama y sepan identificarlo, ahí ya hicimos un logro con las infancias. Súper, súper importante. Y qué curioso cómo, o sea, el simple uso del lenguaje correcto logra que no crezcamos como adultos tan reprimidos, sí, como lo estamos. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook Live. Héctor Montañez dice, abrazos desde Saltillo, muchas gracias por vernos hasta allá. Anili Rangel nos manda saludos. Luz Asensio dice, saludos, muy buen tema. Anili Rangel hace un comentario, dice, por eso debemos ser conscientes de que la educación de las niñas es un trabajo en conjunto y no solo de los padres, justamente. Ramón González dice, felicidades por manejar estos temas, gracias por estar viendo el programa y pues les recuerdo que si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, para nosotros o si quieren aportar algo a este tema, pues una ventaja de que estemos completamente en vivo y en directo es que pues podemos estar aquí cotorreando con nosotros. Jesús, ¿algo que quieras aportar a esto? No, sí, creo que algo que nos marca en las infancias es como estos eufemismos de cómo nombrar el pene, cómo nombrar a la vulva, e incluso pues forman, o sea, son parte de nuestra formación, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Para burlarnos del sexo opuesto, para burlarnos entre nosotros, que es otro tipo de violencia, ¿no? Los chistes a mí me parecen de muy mal gusto, pero que son parte, digamos, también de esta... Ya, digamos, en esta definición ampliada de lo que es la educación sexual, también el cómo valorizamos y desvalorizamos, pues, en este caso, el pene y la vulva, tiene que ver con esta educación, ¿no? El decir el pene es más y la vulva es menos, ¿no? Sí, claro. El decir los niños tienen pene y por eso son más, y ustedes niñas, pues como tienen vulva, pues por ende son menos, ¿no? O sea, hay una asimetría, un desequilibrio en cómo... digamos, se le da valor al cuerpo por cómo está sexuado, ¿no? O sea, eso me parece súper importante porque creo que, ya que mencionas la cuestión de la violencia y cómo, digamos, como niños es más común que crezcamos en
pues con otros varones en estos ejercicios de violencia, que las luchitas, que esto y que el otro. Algo que es bien común es que hay como estos juegos de pegarse en los genitales, ¿no? O sea, Sí. y que creo que, o sea, cuando tu mamá se llega a enterar, nunca te dice por qué es malo. O sea, obviamente te dicen, oye, te están pegando, no dejes que te peguen, pero no te dicen nada más, ¿no? O sea, es como de, sí, oye, ¿sabes qué? Porque te puede suceder esto, o puedes tener problemas a futuro, o sea, cuestiones como ya más, digamos, profundas en cuanto al cuidado. Porque sí, o sea, un golpe es malo donde quiera que te lo den, ¿no? En el brazo, en la cara. Claro. O sea, pero en ese momento o en formación, pues nuestros genitales, nuestras gónadas, pues si de grandes siguen siendo sensibles, de niños pues todavía más, ¿no? O sea, y creo que en la cuestión de cuidado, esto que mencionas de nombrar las cosas, también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no dejes que te peguen en el pene. ¿Por qué no, mamá? Porque te puede ocasionar un accidente, te puede ocasionar determinada cosa, ¿no? Sí, de hecho, aquí realmente tiene que ver que en sexualidad también entra la cuestión de género. Realmente la sexualidad su objetivo es multidisciplinario. No es solamente una disciplina, porque es multidisciplinario. Hablamos de lo biológico, de lo social, lo antropológico. Es como toda esta red de apoyo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el hecho de hablar con nuestras infancias y decirles es que, a ver, niño o niña son personas. ¿Sí? O sea, son personas y sí, la diferencia es de que tú tienes pene, tú tienes vulva, pero son entre iguales. Porque después esto pasa en las infancias, en las prácticas de crianza, que tienes una hija, un hijo, y desde ahí al hijo se le trata de otra manera. Al hijo es relajado, tú andas despeinado, tú diviértete, ensúciate, no hay problema. Pero a la niña, uy, es que ya no te vas a ver bonita. Es que ya te ensuciaste, es que tú eres débil, es que tú eres frágil. Entonces empiezan hasta a invisibilizar todas estas oportunidades de conductas de explorar a la niña. ¿Por qué? Porque es niña. Entonces esto ya va más por la cuestión de género, por la cuestión social, de darle roles definidos y características, pero más bien son como cargas, ¿no? Cargas de conductas a los niños y a las niñas. Entonces, tú como eres un niño machín, puedes jugar a luchitas porque te hace rudo. Entonces, socialmente tenemos esta connotación de que el pene da poder, ¿no? Hasta a veces le pones el nombre a tu amiguito y te sientes súper fuerte. Esto ya pues igual no está mal, ¿eh? Solamente lo digo que a la mujer no le pasa eso. De hecho, la mujer es como, ni siquiera digas el nombre, ni siquiera la enseñes. Es más, no enseñes tu lencería porque eso está mal. Es como, ¿cómo le damos este contexto social a las niñas y a los niños? Entonces, eso que mencionas, pues es importantísimo porque es parte de la educación sexual. El decirles, ¿sabes qué? Son personas. O sea, sí es cierto, te distingue a ti de ser niño, el pene, a ti la vulva, sin embargo son personas. Los dos pueden jugar a las luchas, solamente no se peguen en sus partes, órganos sexuales externos, que el tuyo es el pene, el tuyo es la vulva, no se peguen en la cabeza porque las lesiones en la cabeza, porque los papás cuidan mucho la cabeza, es como, no, porque luego el morete y que el chipote y que vienen las consecuencias, o sea, pero en esta parte nadie se comunica, como bien lo dices, nadie te dice qué consecuencias puedes tener si te pegan en alguna parte o en algún órgano sexual, ¿no? Entonces va esta cuestión por la educación sexual precisamente, que no nos menciona ni siquiera esta onda del género, no nos educan como personas, ¿no? O sea, sí, es cierto, tú tienes un rol, tú otro, pero realmente todos somos personas. Entonces, en las infancias se pretende que esta parte de la educación sexual integral vaya por ese lado, porque todas estas violencias que hay ahorita, con esta cuestión de los feminicidios y demás, es por una cuestión introyectada que traen los varones desde su infancia, que se les dio ese poder y que a las mujeres se les objetiza. Y es como, pues tú niña, ¿no? Tú no hay problema. Entonces el hombre agarra como más poder y también son víctimas, no es esta parte de que diga los hombres son malos, no, nada que ver. Tiene que ver con una educación sexual que no es sana, pero que ahí te dan beneficios a ti por ser niño y a ti te dan desventajas por ser niños, ¿no? Entonces lo que se pretende en la educación sexual es eso, realmente darles herramientas desde la infancia para seguridad a las dos partes, ¿no? A las dos infancias. Sí, claro. Igual creo que también es importante esto que usted menciona, doctora, de pues cómo es realmente muy sistemático y cómo esta educación sexual muy segmentada y muy que está usada para darle privilegios a algunos y quitárselo a otros. Pues está completamente dictada por ese sistema del patriarcado, tal cual. Entonces creo que es bastante importante entender que también esta deconstrucción y de las masculinidades y estas
ramas del feminismo, pues están súper ligadas a la educación sexual, Sí. a esta deconstrucción también de la salud sexual y cómo la podemos volver a entender de una mejor forma. Entonces creo que eso es bastante importante. Yo quería preguntarle también en la cuestión un poquito más clínica, más de terapia también referente a lo sexual. ¿A usted le ha tocado algún caso en que realmente tenga... o sea, le esté asesorando a madres y a padres en el cómo abordar la sexualidad con sus hijos? Mira, en cómo abordarlo sería esta parte que les menciono. Ahí sería mencionar desde las partes de su nombre, es decir, explicarles, bueno, a ver, organizo mis ideas, ok. Desde el principio, ¿no? Hablar con los papás y saber qué saben ellos de sexualidad. Sería partir desde ahí. Ok. ¿Tú qué sabes de sexualidad? ¿Para ti qué es sexualidad? A partir de ahí, de sabiendo qué es el concepto que tiene, porque como te decía, educamos desde nuestros miedos, desde nuestros introitos. Acá traemos un montón de ondas, entonces llegamos con nuestros hijos y vaciamos todo sin filtro, porque no sabemos qué es bueno, qué es malo, qué se puede, qué no. Entonces, empezar con la sexualidad con los papás sería eso. A ver, ¿tú qué entiendes de sexualidad? Ya que te dicen todo este rollo y la mayoría es la parte simplemente del coito. Pues para mí sexualidad, hablarle a mis hijos es decirle cómo nacen los bebés y cómo lo voy a hacer al bebé, ¿no? Ok, ¿cómo le dirías? Pues es que ¿cómo le voy a decir la posición? No, es que no se le dicen las posiciones. O sea, no, a veces cuando los niños nos preguntan, oye mamá, ¿no? Esta pregunta nos da mucho miedo. Realmente cuando no tenemos esa educación sexual es, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Simplemente la menstruación, no queremos mencionarla. Es como hasta que estés en la escuela y a ver cómo te enteras y que en la primera la maestra sea la que te diga. Entonces, esta parte de quitar todos los miedos a los papás y decirles, tranquilo, o sea, esto es normal, la sexualidad es parte de nuestro cuerpo. Así como vas al doctor porque te sientes mal, porque traes un problema respiratorio, esta cuestión de la sexualidad también, sabes que no sé cómo comunicarlo, entonces voy a la asesoría. Entonces, desde ahí empieza, quitar estos introyectos, estos miedos y decirles de dónde vamos a partir. La sexualidad es un tema que pareciera que es como muy difícil de educar, pero por lo que se empieza es también trabajar, te digo, con los papás, pero una vez que lo trabajas con los niños, con las infancias, son las emociones. Repito, es trabajar las emociones, es trabajar y reconocer el placer en el cuerpo de los niños. Decir, ¿sabes qué? En cualquier edad, ¿no? Si estás pequeño, lo que te decía del alimento, que está comiendo y decirle, ay, qué rico, estás comiendo súper rico tu bibi, estás bien relajado, mira qué placentero. Vas metiendo como la connotación. Placentero hay que entenderlo no con la connotación que tenemos todos del placer sexual, del coital, del erotismo. Esta es otra situación, el erotismo ahí sí entra, todas estas fantasías entran en el erotismo. La cuestión del placer tiene que ver hasta de comerte un helado. Que el niño se le antoja un helado de chocolate y ves cómo lo disfruta y que se embarra y no hay problema porque eso ya es placentero. Como cuando te comes un mango, ¿no? Sí, que dices, no hay bronca, qué rico, no hay problema. Eso ya es placentero. Entonces, ¿cuántos de nosotros adultos identificamos momentos de placer? O nos permitimos partes del placer, es como de ni siquiera lo mencionamos. Sí, claro. Decimos, ay, está bien rico, ay, estoy en mi momento de relax y me voy a comer un rico mango, pero ni siquiera nos damos esos espacios de decir, es placentero, voy a tener un rato de placer. Y dices, ¿vas al baño? O sea, ¿qué vas a hacer? Me voy a comer el mango en el baño. Claro. Porque no les quiero dar. No les voy a compartir. Entonces, siempre metemos esta cuestión placentera que va directamente en los órganos sexuales externos, ¿no? En el hombre el placer, solamente en el pene. Entonces, en la mujer igual, nada más en la vulva. Sin embargo, no, el placer tiene que ver con todo el cuerpo. Este órgano que es la piel es la parte... El órgano más grande que tenemos. Ajá, claro. Entonces, a veces puede haber encuentros coitales que no tienen que ver directamente con el órgano, ¿no? Puede ser esta parte de las caricias y demás. ¿Qué tiene que ver con esto con las infancias? Que desde las infancias no los dejamos tocar. Si un niño se está tocando las piernas y está viendo la tele y está así, dices, déjate ahí, a ver, siéntate bien a ver la tele y esto le Ya sé. Y entonces dices, estoy tan a gusto rascándome la panza, pero ya me dijeron que eso no, entonces no me toco, no siento a gusto y pues me tengo que sentar. Entonces el niño va creciendo, de hecho desde los 3 a los 6 años los niños empiezan a experimentarse, a tocarse. Entra este nombre de la masturbación, no con la connotación que como adultos conocemos, ¿no? De la masturbación y que estás pensando en el artista y en fulano y en fulano, o sea, no. Los niños realmente no tienen esa fantasía. Esa parte de masturbación es como la más relajada porque están conociendo su cuerpo, están empezando a sentir. Entonces, tampoco es darle una revista de hijo, vete al baño y o sea, no. En las infancias
Si ves un niño que empieza a tocarse, antes de reaccionar con la cara, porque la comunicación no verbal es importantísima, tú puedes decir tranquila, pero estás con una cara y con una angustia, lo estás viendo y dices, hijo, mejor siéntate bien, pero toda la angustia, ¿no? Y luego el niño que dice, pues esto, pum, luego las manos las quita, ¿no? Porque esto está mal. ¿Por qué, mamá? Tú déjate, y después te explico, y el niño se queda con la duda de qué es esto, qué es, entonces lo hago a escondidas. Ahí en esa parte de educación sexual es decirle, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué sientes? Cuéntame. Y así como que el niño, pues siento cosquillitas. Ok, ¿sientes cosquillas, te hacen reír o sientes rico? O sientes, si te digo, si tenemos esta educación, o sientes placer, ¿qué sientes? Pues mira, tienes que lavarte bien tus manitas, esto lo tienes que hacer en un espacio donde nadie te vea. O sea, puedes tocar tu cuerpo, puedes experimentar tus sensaciones, pero tienes que lavarte bien tus manos. Tienes que hacerlo en un lugar donde, como te repito, donde nadie te vea. Y claro, tú estás asesorando como los tiempos, ¿no? Tampoco, aparte en los niños no se da esto, te digo, no se da como los adultos que puedes durar ahí todo el rato encerrado. Entonces, no, en los niños es como, ¿qué siento? Ya lo sentí, órale, esto está en mi cuerpo, esto ya sentí. Así como tú te puedes rascar por primera vez la oreja y dices, ay, qué rico, ¿no? Qué relajante. El niño está con, imagínate que nunca te dejaron rascar una oreja. Claro. O sea, dices, ay, y ya cuando lo conoces y que te dicen, eso está mal, entonces empiezan las connotaciones sociales, pero eso es parte de la educación sexual, o sea, que el niño experimente de esta manera y darle siempre nombre a las sensaciones. Muy, muy importante. Fíjese que incluso desde lo que menciona del tocarse uno mismo, creo que también es muy importante el reconocerse como un cuerpo, tal cual. Eso también es algo que hemos tocado en algunos otros programas y algo que en lo personal a mí me ha llegado a pasar, que a veces puedo durar así meses sin yo realmente como poderme ver al espejo así como desnudo y decir, este soy yo, ¿no? Claro. Porque en mi mente yo ya tengo una concepción y una idea de cómo es mi cuerpo, pero realmente no es como que me observe, como que me dé ese tiempo. Y muchas veces me he cachado a mí mismo preguntándome, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque es así. Entonces creo que también esta libertad de poderle decir a los niños, bueno, tú tócate y tú vete y tú siéntete como un cuerpo, es muy importante también. Sí, realmente es fundamental el que niño, niña, hablo de las infancias, a veces con esto del género, ¿no? Nos quedamos con que el niño, niña, pero son las infancias. Tenemos que enseñarlos a conocer su cuerpo. No quiere decir que los vamos a guiar a que sean unos pervertidos y van a tocar a todo mundo, ¿no? Porque parte de la educación sexual integral es esto, es decirles, sabes que este es tu cuerpo, tú puedes experimentar en ti, pero no puedes tocar a nadie más. Claro. Sí, aunque claro. La otra personita, si tu amiguita, si tu amiguito, si tu primito, hablando entre iguales primero, ¿no? Ajá. Te quiere hacer, tú dile, no, esto es mío. Porque a veces pasa que entre las infancias luego está esta parte de que, oye, a ver, yo tengo esto, tú tienes esto. Entonces llega la mamá y lo ve y arma toda una onda de que no se toquen. Ni te digo, desde los conflictos que traemos nosotros. Sí, claro. Entonces decirle, ¿sabes qué? Esto nada más lo haces tú. Y no puedes tocar a nadie más, aunque quieras experimentar, pregúntame, yo te digo cómo es, ¿no? Entonces empiezas con esta comunicación. Eso también es muy importante, tener comunicación con los adultos. Nosotros como adultos, darles esta protección, esta seguridad de apertura en los temas, porque mira, si no te los pregunto a ti, más bien si tú no los contestas, porque la primera persona que les contesta son a los más cercanos, lo va a preguntar e investigar en otra parte. Claro. Ya los niños ahorita, desde los 6 años antes, ya traen su teléfono y le pican y le saben y te llevan a páginas. Entonces, si no tienen esa confianza, esa red de apoyo contigo, en algún momento lo va a experimentar o lo va a hablar en otra parte. Sí, lo van a buscar en algún otro lado que no necesariamente es la mejor forma de comunicación y de información y de también, información. Claro. Que le pueden preguntar al amigo que lo escuchó del otro amigo que le dijo alguna cosa completamente falsa, ¿no? O sea, sí, es peligroso. Fíjate esto por ejemplo, que mencionó Enrique, de reconocernos como cuerpo, se me hace bien interesante, porque, por ejemplo, yo lo he visto en mis sobrinitos, cuando están juntos, siempre son de pelearse, ¿no? O sea, son como, juegan muy a gusto y todo, pero llega un momento en que ya se están pegando en el juego, ¿no? O sea, sí. Es como, o sea, no están siendo agresivos el uno con el otro, pero están, o sea, tirándose golpes o empujándose o cosas de ese tipo. Y sí, no, la primera reacción que creo que todos tenemos es, ya déjense de pegar, ¿no? O sea, en lugar de, no sé, como de reorientar esa energía, decir, hagan ¿qué les parece si vuelven a jugar con los carritos, ¿no? O sea, como, sí. O sea, siempre es como el no, o sea, sí, alto, ¿no? O sea, alto, el restringir o de no explicar, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Que se está peleando, decir, a ver, ¿es un juego o ver qué sientes?
¿Ya estás enojado? ¿Qué es lo que sientes, no? O sea, ya veo que estás molesto. Sí, porque, por ejemplo, en cuanto agarras a uno, que lo quieres alejar, No, lo primero que hace, Suéltame, mamá. Pero nunca, es cierto, ¿no? Nunca le decimos, oye, ¿por qué le estás pegando? Ah, Sí. no, es que estábamos jugando, o es que él me pegó primero, ¿no? O sea, nunca preguntamos, dirían aquí como judiciales, ¿no? Primero Haces primero toda la actuamos y investigación. luego ya Luego ya preguntamos, preguntan. ¿no? Pero nunca nos acercamos al niño o a los niños a decirles, oye, ¿por qué se estaban pegando? Ah, no, pues estábamos jugando, seguro. O sea, Sí, y los tonos de voz también son muy importantes. En esta parte, por ejemplo, sí, claro, si ves la golpiza, tú como mamá no vas a decir, a ver, hijo, siéntate, ¿qué sientes, coraje? O sea, hablas con un tono de firmeza y decir, a ver, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué claro. estás sintiendo? O sea, el tono de voz como adultos tenemos que modularlo, ¿no? Siempre, como te decía, del nombre de la angustia, es muy importante como el tono de voz, ¿no? De poner una firmeza y decir, a ver, o sea, ya ves por qué esto no es un juego, o sea, realmente el violentarte y mencionar, ¿no? O sea, es una parte de la violencia. ¿Quieres jugar? Ok, a ver, los deportes que hay de violencia, ¿no? Decir, a ver, eso tiene una disciplina, ¿no? El karate, por ejemplo, es una disciplina y te tienes que entrenar y bla, bla, bla. Entonces, como informarles a los niños que hay más opciones, que sí, puedes hacerlo del deporte. Ah, aquí tienes mucha energía, estás muy molesto. Ok, a ver, metemos almohada, ponlo aquí. A ver, dime, cuéntame. Y el niño está golpeando y a ver qué sientes. Es que me enojó, me quitó mi juguete y le está pegando a la almohada y toda su carga, toda su energía, toda su ira la está descargando en un objeto y te está explicando. A ver, no hay problema, tú saca el coraje, ¿no? Entiendo que estás enojado, entiendo que cuando estamos enojados, pues te saca esta fuerza. Entonces, a ver, aquí en la almohada, a ver, dime. Y el niño te lo dice, es increíble, pero así te lo dice. Sí, claro. Es que me quitó mi juguete o es que, no sé, la situación que sea y ahí descarga. Entonces, es como vamos orientando y cómo vamos educando también a las infancias. Volvemos a lo mismo, ¿no? A las emociones, a nombrarlas, a decir, a que el niño reconozca, es que estoy enojado. Muy difícil, un niño te dice, es que estoy realmente enojado, o te da, o con esta connotación de la emoción, porque después, para estar de mal humor para todos es estar enojado, y ni Sí, siquiera claro. sabemos qué connotación realmente en nuestro cuerpo es el estar enojado. O a veces también pretendemos que esa sea la única emoción. En los hombres pasa mucho que de repente la única emoción que se le da es la del Es enojo. la ira, sí. Entonces, y luego se vuelve a poder, porque el enojo me da poder y sé que y aprendes a que con el enojo solucionas todo y eso pasa en las infancias. Sí, claro. Sí. Con el poder del enojo lo solucionan. Entonces, es darles estas alternativas de toda la gama de emociones que hay, ¿no? Fíjate, con mi hermana el otro día hablábamos de eso y pues a manera de chiste, ¿no? Yo le decía que, porque por ahí vi una publicación que compartimos de que pues nomás es válido para los hombres o sentir alegría o estar enojados, ¿no? Y la alegría vemos, ¿no? O sea, y me decía, ¿cómo va a ser eso posible? Le digo, sí, Sí. o sea, de verdad. Dice, ¿a poco no se ponen tristes? Y le digo, es que no sabemos estar tristes. O sea, Claro. porque cuando algo te frustra, te enojas. Cuando algo te hace sentir mal, te enojas. Cuando extrañas a alguien, te enojas. O sea, le digo, sí, o sea, no digo que no pasemos por, digamos, esta transición de tristeza a enojo, pero no nos sentimos tristes, o sea, no nos dejan estar tristes. Eso. Y le digo, lo estamos hablando como muy de chiste de... Me dice, por ejemplo, ustedes no se pueden poner eufóricos. Le digo, y nos enojamos. Ve a ver los partidos de fútbol. O sea, Sí. ahí hay euforia. Y se la están Claro. pasando chido y de repente, ¡pum! Ya hay Termina conflicto. en violencia, claro. O sea, le digo, o sea, parece chiste y parece que no, o sea, parece hasta absurdo, ¿no? Que tengamos este rango de emoción tan pequeño, pero es la realidad, o sea, e incluso cuando te enojas, ni sientes el enojo porque ya vas a como a expresarlo, ¿no? Físicamente, Sí. en lugar de decir, bueno, o sea, ¿por qué estoy enojado, no? O sea, ¿o qué hizo esta persona para que yo me enojara? ¿O qué hice yo para estar en este estado, no? Digo, no tenemos esa, digamos, a falta de una palabra como racionalización de nuestros sentimientos, ¿no? O sea, decir, entiendo que estoy enojado, ahora voy a entender por qué estoy enojado, ¿no? Y te digo, lo decíamos a modo de chiste, le digo, es que sí pasa, o sea, y le dije, y verlo en los hombres, o sea, a los hombres se ponen tristes y ¿qué es lo que hacen? Tratar de suprimir esa tristeza. Y hay de dos, o se enojan o se ponen borrachos. Y ya borrachos, se enojan. Se enojan. O sea, Claro. Y quizás lloran, pero dices, ya está borracho, no hay bronca. Pues Ajá, es que es el alcohol. Sí, solo en determinadas condiciones se nos permite Se les llorar. permite. Claro. Entonces sí, te digo, esta parte es súper importante porque de repente volvemos a la pregunta de la sexualidad de la infancia, ¿no? Pues ¿es todo esto? Dices, ¿qué Claro. tiene que ver con la sexualidad? Pues mucho.
O sea, realmente es parte crucial enseñar a las infancias el sentir. Te decía, las emociones, el que las reconozcan, el que las representen, el canalizar, como decías, de repente pues todo es enojo, pero no te enseñan a reconocer otras emociones, que son parte de, y es lo que pasa con el cuerpo. Ciertos nombres, ciertas partes del cuerpo no las dejamos nombrar y pues son partes de nosotros también, ¿no? Entonces por eso la importancia de nombrar todo el tiempo. Sí, y creo que justamente esto de nombrarlo logra que, por ejemplo, con lo que comentabas de que los niños quieren experimentar también con cuerpos ajenos, que desde la infancia se pueda enseñar este concepto del consentimiento y del espacio personal. Y creo que es importantísimo porque es pues algo que no hay mucho en los vatos, sobre todo adultos de hoy en día. Y pues también que con el poder darle nombre también a las emociones y poder racionalizarlas de mejor forma, pues también evitamos que haya muchos adultos igual reprimidos, golpea paredes por ahí. Sí, tenemos algunos comentarios aquí en Facebook Live. Muchas gracias por comentarnos. Sugel Montoya dice, excelente tema. Arcelia Aranza dice, un tema muy importante, sobre todo para los papás, que a veces es muy difícil para nosotros tomarlos con nuestros hijos o cómo abordarlos. Saludos, psicóloga Olga. Muchas gracias por comentar. Luna Enciso dice, excelente tema. Elizabeth González Padilla nos manda saludos. Junior López dice, esa es mi prima, y manda corazoncitos. Traes tu fanbase. Oye. Andrea Cermeño nos pone una serie de comentarios. Ella dice, una infancia sin estigmas sexuales incluso sirve como prevención de abuso sexual infantil. ¿Cuánta falta nos hace este tipo de charlas y educación? Justamente lo que hablábamos el tema de la semana pasada. También Andrea dice, restringimos y no corregimos o le damos nombre a la situación. Justamente lo que estábamos diciendo de cuando hay peleas. Y por último dice, sí, existen miles de emociones, hay que nombrarlas para que puedan ser validadas y después gestionadas. Me gusta mucho lo que hablan. Muchas gracias por comentarnos aquí. Gracias. Sí, pero sí es un tema como, a mí me parece importante, pero creo que también es interesante porque creo que, si miramos atrás a nuestra formación como niños, podemos detectar este tipo de cosas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo sí me acuerdo que a mí me dejaban llorar, pero como dice Enrique, ¿no? A lo mejor en ciertas situaciones, ¿no? O sea, y no porque y no ahorita creo que, mi mamá me educó mal, ¿no? O sea, pero creo que dentro de sus posibilidades, pues también ella tenía que, digamos, al menos nosotros éramos 4, ¿no? O sea, entonces no era nomás yo, no era nomás mi hermano, no eran mis 2 hermanas y yo y mi otro hermano y la casa y, o sea, claro, un montón de cosas que en retrospectiva digo, mi mamá tenía que hacer un chorro, ¿no? O sea, con 4 hijos y todos los demás labores, pero también creo que dentro de sus posibilidades, pues, gestionaba también sus propias emociones, ¿no? Dentro de esta crianza de decir, oye, ¿sabes qué? Si no hago esto, pues me voy a volver loca, ¿no? O sea, claro. Y creo, o sea, digo, como hijos también ya mayores, creo que deberíamos de tener como esta perspectiva, digamos, que sea como una calle de 2 vías, ¿no? O sea, obviamente como hijos necesitamos más atención porque nos están formando, necesitamos determinadas, pues sí, ¿no? Llamadas de atención, y pues impulsos formativos, etc. Pero ya más grandes, creo que como hijos también podemos voltear a ver a nuestros papás y decir, pues gracias, ¿no? O sea, creo que pues, obviamente hay cosas que no sabías, hay cosas que tampoco a ti te enseñaron, pero pues no quiere decir que no nos las podamos aprender juntos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El otro día estaba leyendo sobre esto y ¿qué opinas, mamá? ¿No? O ¿qué opinas, papá? O sea, porque creo que como hijos tampoco tenemos esa reciprocidad, ¿no? O sea, no tanto de la crianza, pero sí de, digamos, de esta retroalimentación, de decir, ¿sabes qué, mamá? Me acuerdo cuando de chiquito me decías esto y la neta, al chile ahorita no lo puedo aplicar. O sea, porque no entiendo cómo funciona, ¿no? O sea, pero estoy haciendo esto. ¿Qué opinas? ¿O tú qué harías en mi lugar? O sea, pero creo que también tiene que ver con, como tú dices, ¿no? Que los padres nos den la apertura de decir, cuando quieras platicar, aquí estoy, ¿no? Claro, y mira, lo que mencionas es importantísimo. Porque de repente, como adultos, culpamos a nuestros papás, a nuestras mamás y decimos, ya ves, por tu culpa no siento, ya ves, por tu culpa me va como me va con la pareja. Es que mira, mamá, tú no me enseñaste a ver. Eso fue la infancia, no es que ya pasó, no tampoco es minimizar, ya pasó, sí, claro. No lo digo con esa connotación. Me refiero a que ahorita estamos tratando estos temas y nos tenemos que ser responsables de nuestras propias emociones y buscar ayuda, además. Entonces, es tratar a los papás y decir, claro, cuando no hay violencia, ¿no? Pensando en estos papás que nos criaron
sus crianzas fueron tan amorosas a su manera, a sus recursos, a sus posibilidades. En ese momento, ¿quién les educaba, no? ¿Quiénes les decían? Ellos también traen la misma educación donde no se les mencionaban las emociones, no te enseñaban ni siquiera, digo, nunca enseñan, pero no te daban herramientas, ni cursos, ni talleres para ser papá, para ser mamá. Algunos fuimos planeados, otros no. Entonces, todas estas connotaciones, las económicas, y le vas echando lo que bien dices. En la casa, pues son los hijos, es la comida, es la casa, es las tareas, es la atención, es pensar en la ropa. Y luego dices, ay, las mamás de repente, papás dicen, todavía voy a pensar en cómo educarla sexualmente. Pues no, eso que le toque allá afuera, ¿no? Que ella aprenda. Claro. Entonces, es hacer también como una cuestión personal y decir, un agradecimiento, cerrar un ciclo. Decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Te agradezco tu educación amorosa y demás. Gracias por la atención que me diste. Ahora me toca a mí. Es esta parte de soltar y responsabilizarnos, porque muchos adultos todavía siguen culpando a los papás, a los cuidadores, a las mamás. Y dices, ¿qué ves? Por tu culpa me va tan mal. Pues sí, porque es más fácil decir que por ella, a decir, yo me pongo las pilas y yo voy a ver, busco terapia, busco apoyo, me busco información y me toca a mí ahora sacar esta parte. Entonces lo que dices tienes toda la razón, es muy importante. Medios como este que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Tienes infancias pequeñas, entonces están en la primera infancia, ok, hay que hacer esto, hay que apoyarnos y vamos guiándonos, ¿no? Pero claro, información antes no había tanta como ahorita se empieza a visibilizar más esta información, pero sí es importante como adultos sanar, porque luego dices, ay, pues es que yo ya estoy viejo, yo ya para qué, y tienes 30 y tantos, ¿no? Y dices, se acabó, ya, pues eso ya, ni modo, ya. Entonces, no, realmente, te digo, la sexualidad es desde que naces, somos seres sexuados desde el nacimiento hasta que mueres. Entonces, hay que tener esa educación. Si ahorita es momento de retomar y aprender, órale, ahorita también es momento. No nos enseñaron a tener emociones, a reconocerlas, a nombrarlas, pero aún lo podemos. O sea, claro, y más porque ya estamos adultos y tenemos como ya estas connotaciones, ¿no? Ya empezamos a trabajarlo. Pero sí, coincido con esa parte que dices. Sí, igual también creo que es bastante importante todo esto que usted menciona, doctora, porque justamente creo que va un poquito de la mano, o mucho de la mano, con la cuestión de la responsabilidad afectiva, también en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, que también pues vemos muchos casos de, por ejemplo, pues vatos que buscan como esta figura incluso materna en la pareja y buscan depositar como toda esta responsabilidad emocional en la pareja y pues ahí está, hay muchos problemas que nacen de ahí. Sí, de hecho, eso que mencionas, te digo, igual de importante porque hace recordar otra cosa. La cuestión de nombrar las cosas, mira, cuando estamos en las infancias y vivimos en un círculo de violencia, los infantes, las infancias, ¿qué hacemos? Lo vemos normal porque así crecemos, ¿no? Claro. Decimos, pues es normal que mi papá se desgreñe mi mamá, o que mi mamá a mi papá, ¿no? O que se lancen las cosas, o que se peleen, o que ya ni siquiera se llaman por su nombre o de cariño, o ya se dicen cosas ofensivas. Entonces, esa afectividad, ese aprendizaje también es parte de la educación sexual. Y dices, ¿pero eso qué te enseña? Ok, porque cuando luego ya tienes una relación afectiva y te tratan mal, no te sales de ahí porque es lo que aprendiste. Y acá en el cerebro realmente hay cuestiones neurológicas que sí lo van enganchando y dicen, esto es normal, y ahí te quedas. Porque o sea, no es algo social, pero también químicamente en el cerebro, cuando hay violencias, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos cambios. Entonces dices, pues esto es, o sea, mi mamá lo vivió, mi abuela lo vivió, y luego de repente dices, es que en esta familia estamos alados. Traemos una maldición, porque a mi mamá se la madrearon, a mi papá también, ¿no? Y luego a mi abuela, y luego a mi hermana, y ahora yo. No, espérate, es romper ciclos, es tener ese aprendizaje y decir, no es por eso, es que todos traen lo mismo y es el mismo aprendizaje y luego tomas, o sea, no son maldiciones, realmente es como empezar a retomar, empezar a salir y decir, a ver, ir nombrando las cosas. Entonces, cuando traes esta connotación de violencia y cuando creces y tienes una pareja, lo ves como normal. Sí, claro. Si nunca te dicen que esto es violencia, pues tú dices, así son las relaciones. Luego pasa que te tratan bien y dices, ay, algo quieres, ¿por qué me estás tratando tan bonito, no? O a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta ternura? Claro. ¿O por qué me tratas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, verdad? O igual el no me lo merezco. Luego pasa que las parejas, hombre o mujer, que te traten bien de alguna manera, dices, no, es que sabes que no, yo no me merezco tanto. Mira, mejor a los hijos, a ellos trátalos bien, pues yo para qué. Y viene toda esta situación desde la infancia, desde cómo nos trataron, desde cómo enseñamos las emociones, desde ahí viene toda esta situación.
Sí, fíjate, bien importante esto que hablas de, por ejemplo, de las infancias en violencia, porque creo que también la cuestión neurológica que mencionas, pues esa de la plasticidad cerebral está a tope, ¿no? Exacto. Entonces, si vivimos en, pues, en ambientes violentos, obviamente nuestro cerebrito de esponja va a decir, pues así vive la gente. O Claro. sea, y más aún porque creo que, y digo, no es excusa ni nada, pero creo que también no ayuda en que tampoco en las escuelas podemos hablar de esto, ¿no? O sea, Claro. es bien complicado que un niño, por ejemplo, se acerque a un profesor o a una maestra o a una profesora y le diga, ¿sabes qué, maestra? Es que en mi casa todo el tiempo gritan. O es que en mi casa todo el tiempo se están hablando de forma grosera, ¿no? O sea, o hay golpes, o sea, es bien raro que suceda, o sea, Sí. ¿por qué? Porque pues como el niño crece ahí vive, dice, pues esto debe suceder en todos lados, ¿no? O sea, hay una, como esta, digamos, amplia, ¿no? Él dice, si es en mi casa, es en la de él. Claro, O sea, generaliza. entonces, pues, si Sí. nadie se queja, pues yo tampoco. Y luego es el niño que en la escuela pues le mandan a hablar y que luego dices, pues, ¿por qué haces tantas cosas? Pero toda esa violencia que luego no puede descargar con los papás porque los papás lo maltratan, luego en la escuela se refleja porque él es más grande que otros pequeños. Entonces, si yo veo que ya hay un abuso de poder, pues aquí ahora yo soy el que tiene ese abuso Claro. de poder. Me acuerdo de la imagen también del el jefe que le grita al señor Sí. empleado, del empleado que llega a su casa y le grita a su esposa, la esposa que le grita al niño, el niño que le grita al gatito. Así como toda esta cadenita Como toda de esa violencias y cadenita. pues sí, de estas, esta carga de todas estas emociones negativas y estas violencias, tal cual. Sí, de estos aprendizajes que no nos dieron los nombres. Hago mucho hincapié en esta parte porque creo que dices, pues a ver, no, esto no está hablando de sexualidad, queremos saber otros temas. No, pues realmente esto es parte de, o sea, las violencias, el género, las emociones, las sensaciones, todo esto es porque incluso hasta el sentir. El que te toquen fuerte, quizás el niño dice, es que sabes que me lastimas, pero ni siquiera le estás dando un nombre, no le dices al niño que lo lastimes, aguántese y lo jalas, ¿no? Y es que es tarde y córrele y jalas al niño. Y van Entonces, con el y ya van bracito con el zafado chiquillo, ¿no? Con las infancias. Entonces, es darle el nombre que el niño reconozca y que diga, esto no me gusta. Quizás de adulto diga, sí, me gusta, pues es bueno, ya experimentó otra sensación, cada ya quien. cambiaron, ¿no? Pero siguen siendo emociones y reconoces, porque de repente, en esta parte de la infancia, no te enseñan a nombrar. Luego como adulto, imagínate, una infancia que siempre lo reprimen, que nunca le dan el nombre, que se dice no te toques, esto está mal, no sientas, ok. Luego entra al acto coital, está con su pareja, está en el erotismo y de repente lo presionan y siente y dice, me está gustando, pero no, porque eso está mal. O porque no debo de sentir, o qué es esto, y empiezan las confusiones, Qué pero si me conflictivo, ¿no? está apretando, o si me está haciendo así, porque siento bien. Y viene una confusión, y luego vienen esta onda de las disfunciones, porque no te permite sentir, porque dices, pues no, a ver, ¿es bueno o es malo? Que me agarro, no, pero nadie te va guiando desde la infancia con los sentimientos acorde con las sensaciones, con que esto es golpear, esto es violencia, o en este momento esto no es, pero de adulto quizás lo sientas bien. O sea, es como si tú llevas un aprendizaje desde la infancia de las emociones, de los sentires, de decir aquí siento rico, aquí no. Entonces todo esto va siempre conectado, al fin de cuentas, en el acto coital, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinan? No, sí, creo que- Importantísimo, la verdad. Sobre todo, creo que la cuestión del sentir, porque algo creo que sucede en la mayoría de las relaciones ya sexuales es que no solemos preguntar nada tampoco. Eso. Entonces, de repente llega alguien y te jala y dices, oye, o sea, y eso también es un reflejo de lo que él vive, ¿no? O Claro. sea, de lo que esa persona vive, y tú dices, ¿qué le digo? O sea, sí me dolió, pero pues es normal, no es normal, o sea, Claro. y no porque te esté violentando, ¿no? O sea, pero no hay una, digo, creo que el consentimiento normalmente tendemos a que en el plano sexual, ya digamos en la alcoba, es como implícito, ¿no? O sea, si estás ahí es porque todo va, ¿no? Sí. Y no, o sea, creo que el dejarnos sentir también es una cuestión de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que te gusta, pero me lastima, o sea, entonces vamos haciendo otra cosa, ¿no? O sea, Sí, eso poder no, nombrarlo. pero, o sea, no me jales del cabello porque me duele, o sea, o no me hagas esto porque no me gusta, o sea, no siento placentero, ¿no? Como dices, Sí. o sea, no estoy sintiendo rico, no lo hagas, ¿no?
Y eso es bien importante por lo mismo, ¿no? Creo que en el plano sexual esto del consentimiento, de decir, como ya está aquí, ya estamos aquí, ya todo Dijiste vale. que sí, Ajá. y pues todo lo que yo haga va a ser ya, sí. ahí ya sí puedes desarrollarse la violencia, ¿no? Sobre todo, y no porque, digamos, responsabilicemos a la víctima, pero si nos han reprimido todo el tiempo, pues ¿cómo vamos a decir que no? ¿Cómo vamos a decir detente? ¿Cómo vamos a decir, o sea, una infinidad de cosas que no sabemos cómo decirlas? Claro, creo que también es importante entender que ayuda mucho esto de realmente validar nuestras propias emociones para no terminar queriendo complacer a todas las personas en general y también en este aspecto sexual. Y lo digo también porque a mí me tomó varios años igual aprender realmente a decir, oye, aguanta, esto que me estás haciendo no me gusta. Tal cual. Y antes sí lo permitía porque decía, bueno, pues me aguanto, ¿no? Porque a la otra persona le gusta. Cuando realmente, pues, tiene que gustarme a mí también, ¿no? Sí, O sea, claro. es muy importante. Vayan a terapia, gente, es importante. Tenemos unos últimos comentarios aquí en el Facebook Live. Aime González dice, excelente psicóloga, más temas de esto. Saludos. Un saludo. Elizabeth González dice, sería muy bueno que se promovieran estas pláticas en las escuelas primarias, tanto para los papás como para los alumnos. Muy bien, psicóloga Olga Enciso. Deberíamos hacer una serie de charlas, estaría muy interesante. Y por último, Graciela de la Vega dice, claro, los antecedentes culturales que nos afectaron negativamente no nos limitan a corregir nuestro comportamiento. ¿Sí? Es correcto. Perfecto. Y Ramón González, ya como último comentario, dice, psicóloga Olga, excelente invitada, gracias por hacernos ver la educación sexual de una manera sencilla. Gracias por sus comentarios. Fíjate, yo me acuerdo, no sé si ahorita sucede, digo, creo que por la pandemia no, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria había al menos en mi primaria, había creo que una vez al mes o algo así, la mentada escuela para padres. Sí. Que sinceramente no sé qué les decían a los papás. Yo por el cafecito. Si te soy honesto, pero ese día yo no tenía clases, ¿no? Y yo era feliz. Iban a cotorrear. Estaba en mi casa viendo las caricaturas, pero ya después, ya mayor, en algunas pláticas que tuve con mi mamá, sí me decía que había este tipo de charlas, o sea, no tan profundas, pero sí había una cuestión de, hoy vamos a hablar de la comunicación asertiva con los hijos, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, de el involucrarse en la educación de sus hijos de manera activa, ¿no? Hablando académicamente, ¿no? Que creo que también es algo bien importante que da para otro programa, esa de cómo involucrarse en la educación académica. Pero decía, sí, o sea, sí me decía, a veces sí era nomás ir a cafetear y platicar, pero sí había veces que tanto la directora como algunas maestras preparaban charlas y era, o sea, dice, sí, la verdad había cosas que luego decías, ay, güey, o sea, yo no estoy haciendo eso, o sea, o yo estoy haciendo eso, pero no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, y sí, mi mamá me llegó a platicar en alguna ocasión de eso. Y, o sea, ya en retrospectiva digo, oye, güey, qué chido. O sea, estaba bien interesante ese concepto, ¿no? Y ya de repente, o sea, ya no lo escuché jamás, ¿no? O sea, yo supongo que no fue tan popular o los padres dejaron de ir. Dejaron de asistir, el presupuesto, son muchas cosas. Mira, sí. También aquí, por ejemplo, claro que sería, como dice Elizabeth, sería importantísimo. Para empezar, que hubiera más especialistas, porque como te comentaba hace rato, el ser psicólogo general de repente no te garantiza que tengas los temas de sexualidad. Y no porque decir, los psicólogos generales son malos, no, para nada. Todos tenemos una formación y demás. Sin embargo, en las mismas carreras no nos manejan estos temas. Entonces no nos dan estas herramientas como platicábamos. Es que en todas las carreras debería de haber una área, debería de haber una materia acerca de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Y entonces en cualquier trabajo luego llega lo del acoso y demás porque no sabemos estos temas. Entonces, hablando de las primarias, cuando hay un especialista y habla del tema, da otra visión, tanto a los papás como luego como maestro dice, ¿sabes qué? Tu programa, aquí está tu planeación, tú como maestro tienes que enseñarles esto, decir la menstruación y decir demás, bla, bla, bla. A ver, espérame, yo soy maestra, soy docente y tengo habilidades para enseñar las materias, bla, pero no tengo ese conocimiento. Tengo también aquí mis introyectos, mis miedos. Claro. Entonces, ¿cómo se lo voy a comunicar? ¿Y qué pasa? Los maestros de repente hasta maestras se brincan esas páginas, ¿no? Dicen, mejor esto no lo tratamos, que en casa se los enseñen. Y entonces... Y en casa dicen lo mismo, Y en casa, ¿no? Dicen lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Pues no llega la información. Entonces, sería también muy importante que esto se hiciera como de base, que realmente se llevara a cabo en las primarias, que nos permitieran dar
dar estas charlas, dar sí, toda esta información, porque se tiene la idea negativa acerca de la educación sexual y dices, no, es que van a enseñar a coger a los niños, ¿no? Y hablándose hasta bajito, ¿no? ¿Qué? A eso. Entonces, ¿Quién no. escuchó? ¿Quién escuchó? Pues ya con los que oyeron, ¿verdad? Entonces, no, realmente la educación sexual es esto, o sea, los talleres sería de, a ver, vamos a conocer emociones, a ver, o sea, va por edades, en preescolar, ¿qué se les enseña? Es como las matemáticas. O sea, en matemáticas que enseñas en preescolar, ningún papá dice, no me le enseñen matemáticas hasta que esté en la universidad y sepa toda esta onda. Hasta que se no, case. Hasta que se case. Dice, no, pues ¿qué les enseñas? Del 1 al 4, luego cambias del 1 al 15. Le das cosas acorde a su edad, que en la primaria, las sumas, ¿no? De 2 dígitos, bla, bla, bla. ¿Qué pasa en la sexualidad, en la educación sexual? Es lo mismo. Estás en preescolar, ¿qué pasa? Das los nombres del cuerpo, qué sí te tocan, qué no, qué es tuyo, y esa información. Vas en la primaria, empieza a hablar igual de las emociones, pero ahora con otra, vas subiendo de tono, por así decirlo, ¿no? Que ahora sí vas a conocer tu piel, que esto sí es placentero, bla, bla. Pero realmente es todo un proceso que se va llevando desde la infancia, como te digo, desde que nace, simplemente en el vientre. Cuando tenemos al hijo en la pancita, si estamos todos estresados, malhumorados, enojados, todo va al bebé. Realmente dices, está en la panza, nada que ver. Pues no, realmente tiene todo que ver. El contexto de violencia, el contexto de cuidado, el que le cantes, que estás haciendo una actividad y que estás tocando. El niño nace con otra sensibilidad de afecto y de apoyo desde que está en esta parte tan, dices, ay, ¿qué tiene que ver? Pues sí tiene mucho que ver, porque ya nace con una seguridad. Entonces, te digo, todo va desde que naces, todo este proceso, ¿no? Entonces, si das la oportunidad de dar estas pláticas en las primarias o dar el acompañamiento a los docentes, a las docentes, pues creo que realmente sería muy útil. Sí, súper útil. Muy importante. Y bueno, ya como ultimísimo comentario que me pareció muy bonito, Margarita Anguiano dice: felicidades al Ganciso de parte de tu tía Lupe y doña José y tu tía Mago, te estamos viendo. Bueno, ¿Qué tal? Toda la familia. Toda la familia aquí. Gracias. Y bueno, pues nosotros ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Siempre lo mencionamos, pues 1 hora no es suficiente para abordar todos estos temas, por si gustan patrocinarnos la segunda hora. Doctora, ¿alguna red social que usted guste nombrar aquí para que la puedan seguir o dar algún aviso parroquial? Ok, pues mira, en Facebook, en Instagram estoy como sex.olga.enciso. Entonces, si tienen alguna duda, también algún comentario, ahí estamos abiertos para seguir asesorando. Excelente. Y Jesús, ¿nos podrías recordar las redes sociales del programa? Por supuesto que sí. Como ya saben, estamos en Facebook como Re/Diagonal Masculino, Nuevas Masculinidades. En Instagram y TikTok estamos como Re.Masculino. Para que nos sigan, nos comenten y pues nos platiquen si quieren que hablemos de algo, si quieren que alguien esté aquí con nosotros platicando de algo en específico. Y a mí me encuentran como Jesús MB en Facebook, el Chuy MB en Instagram y Jesús MB08 en TikTok. Enrique, ¿tus redes? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @wax_simulacra. Ahí me pueden encontrar, pueden agregarme como amigo, pueden seguirme, lo que ustedes quieran. Y podemos platicar por ahí sobre todos estos temas de deconstrucción de masculinidades. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sin antes agradecerles de nuevo el hecho de que hayan estado aquí viéndonos, comentando, compartiendo y haciendo todo eso bonito que hacen. Nosotros nos vemos el siguiente martes en punto de las 7 p.m. aquí en La Exquisita Radio. Nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.